cosas tenemos la gran comisión y para otras no. Yeah, yeah. Entonces, esa es la parte que yo no logro entender. Y más cuando hay personas que se sientan, toman de su tiempo para tratar de argumentar y hacer su teología en todo este campo, cuando hay gente que se está perdiendo en la calle y hay gente que necesita a Cristo y que todo lo que debemos de hacer es por uno más para Cristo, y lo que estamos pensando es en que si hay que quitarle a la mujer el título de pastora o hay que ponerle el título de pastor solamente a los hombres. Dale, muchas bendiciones, saludos a todos. Qué bueno que estamos aquí conversando un ratito con Cheo, con José, no sé cómo le digan, pero... Bueno, bueno, Cheo, me puedes decir Cheo. Bueno, a mí se me hizo bien difícil conseguir, Ramón, esta entrevista, y es porque nosotros hemos hablado mucho de esto. Claro. Es complicado conseguir a líderes religiosos o pastores que tengan postura y que tomen postura. Uh-huh. Y yo cuando yo pensé en esto, un pastor, un líder que tome postura, yo dije, el hombre Ramón, ¿verdad? Ese es el hombre, y lo digo de manera positiva, ¿verdad? No de manera negativa. Claro. Cuando yo te digo tomar postura, y yo pienso en ti, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Uno siempre tiene sus ideales, ¿no? Su filosofía o sus principios, yo creo que es la palabra correcta. Pues ya en cuestión de principios, pues yo he aprendido en el proceso a siempre mantener mis principios intactos, o por lo menos tratar de preservarlos lo más que pueda. Mi pastor, Richard Martínez, que le envió un saludo, siempre me ha enseñado a que mis principios no se negocian. Como pastor, pues yo tengo mi posición y obviamente, al menos que el Espíritu Santo me revele a través de la palabra otra manera de pensar, pues mantengo mis principios hasta que el Espíritu Santo me revele lo contrario. Que yo esté mal o que haya sido una mala interpretación de la Biblia, pues porque siempre mis principios están basados en lo que la palabra de Dios puede establecer o lo que yo entiendo que la palabra de Dios dice. Ahora, esa postura, y cuando digo postura, ¿verdad? Esas opiniones, hay veces que te han traído problemas. Sí, un montón de problemas. En especial, pues obviamente con otros tipos de postura de líderes de concilios, de convenciones, de todo esto, ¿no? De algunos pastores que quieren su manera de pensar y siempre se les respeta, ¿no? El problema es que tu manera de pensar quieras imponerla a uno porque tú tienes otro estilo, otra manera de pensar, o porque eso fue lo que te impusieron. Sí, pero sí he tenido situaciones con personas y he tomado postura en ese tipo de situación siempre. Ya, ya, una de las, y cuando hablamos de esto, hay algo que no se habla, ¿verdad? Pero, y es que ahora nosotros, ¿verdad? Llevamos tiempo de amistad Ujú. desde los 90, ¿verdad? Y cuando digo eso ya parecemos un poquito viejos, ¿no? Ujú. No, y eso está frío, ¿no? Pero, um, hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros hablábamos, no se hablaba mucho, pues, por ejemplo, temas de sexualidad, ¿verdad? En la iglesia. Ujú. Esos temas no se hablaban. Y, y yo sé que, yo estoy seguro, ¿verdad? Que en la iglesia, y en tu iglesia, ¿verdad? Y yo conozco un poquito a tu iglesia. Yo sé Ujú. que esos temas son un poquito más abiertos y se hablan. ¿Por qué antes no se hablaban y por qué ahora son un poquito más abiertos? ¿Y por qué tú crees que es importante que se hable? Bueno, y lo que pasa es que llegó un punto dado en que obviamente cuando nosotros nos criábamos y éramos juveniles, jóvenes, recientes, el legalismo era un poco más rampante, ¿no? En las iglesias modernas, pues eran muy pocas, ¿no? Pues yo me imagino que tú te recuerdas de la iglesia de Font. La iglesia única moderna que yo me recuerdo es la iglesia de Font allá en Carolina, que Ujú. era de Rodolfo Font, que era la iglesia más polémica de todo, Yeah. porque la mayoría de las iglesias, pues eran iglesias que su postura era más conservadora en ese aspecto, pero era conservador carismático, ¿no? Yeah, Todo era del diablo. yeah. Entonces, y más cuando se tenía que hablar sobre temas sobre sexualidad, que Ujú, la Biblia es muy clara en procesos sexuales. Bueno, tú vas al libro de Cantares y el libro de Cantares es un libro bien expuesto en la sexualidad. ujú. Entonces, pues, y Pablo habla al respecto de cómo se supone que se debe de dirigir la parte íntima entre parejas.
Ya. Y hay veces que pues esos tipos de temas lo que hacían era para el tiempo donde yo me criaba y todavía, ¿no? Para algunas iglesias y congregaciones, pues son temas polémicos, pero son temas que son necesarios porque evitan que las iglesias, los matrimonios en las iglesias, pues sufran de ciertas situaciones, como es la parte íntima, ¿no? Ujú. Tenemos iglesias y tenemos congregaciones que el matrimonio se proyecta muy bien en la iglesia y tienen problemas en la intimidad graves. Ya. Entonces ahí es que nosotros vemos ciertos adulterios, ciertas infidelidades en el matrimonio, entre parejas. Y entonces, ¿por qué? Porque no se habló el tema, porque el tema era un tabú o el tema es un tabú en algunas congregaciones, pero si yo quiero que nuestra iglesia tenga matrimonios saludables, pues yo tengo que hablar la parte íntima, ¿no? Porque si no, pues estamos haciendo que nuestros matrimonios estén en peligro. Y hay muchos matrimonios en iglesias que están en peligro ahora mismo porque el tema desde el liderato pastoral, pues no siempre se trata de obviar y siempre se trata de ignorar. Y eso es que estamos solamente hablando del matrimonio, eso es sin incluir que a nuestros niños hay que hablarles de sexualidad porque ellos tienen que saber que nuestros niños son niños y nuestras niñas son niñas. Claro. Y que el niño está hecho para la niña y la niña está hecha Ujú. para el niño. Claro, claro. Y los jóvenes, pues ni se diga, ¿sabes? Cuando estamos hablando de temas como la masturbación, el homosexualismo, el Ujú. lesbianismo y todos estos campos, ¿no? Que se están abriendo en nuestra sociedad, que la iglesia tiene que tomar postura, Ya. sí, con respeto, ¿no? Y siempre, obviamente, pues desde un punto de vista no morboso, no, Ujú. sino que podamos hacerlo, pero hay que hablarlo. Claro. El problema es que tenemos muchas iglesias que estamos hablando de lenguas, de así calamanga, saca la minga, y estamos entonces obviando temas tan necesarios como eso, porque de qué me vale que yo pueda hablar lengua y tengo un matrimonio en el piso. O sea que y un tema nos lleva a lo otro, ¿verdad? Que el tema, por ejemplo, eso nos puede llevar al tema de la psicología, de la consejería, ¿verdad? Que nos puede llevar a que antes tal vez era un tema tabú también, ¿verdad? Que el que iba a la consejería, a la psicología, eso era del diablo, eso era malo, eso no se podía hablar, ¿verdad? O eso no se podía llevar porque el que iba a eso, pues estaba endemoniado, ¿verdad? El que iba a la psicología, a la consejería, perdóname, porque eso nada más, ¿verdad? Era Dios el que intervenía. Y sí, ¿verdad? No estoy diciendo que no, ¿verdad? Pero el que iba a ese tipo de intervención estaba fuera de la, ¿verdad? De la voluntad de Dios, estaba fuera completamente de eso. ¿Qué piensas sobre todo, sobre la psicología, la consejería? Que en un caso ya sea de casos de, ¿verdad? De matrimonio, casos o casos específicos de un caso de esquizofrenia, casos de psicología un poco más complicado. ¿Qué tú haces? Bueno, sí, cuando se trata de personas que tienen problemas psiquiátricos y psicológicos, pues como iglesia nosotros creemos en lo que es la sanidad interior. Y la Biblia presenta muchos casos donde Jesús intervino con personas desde un punto de vista de sanidad interior, no reprendiéndole los demonios nada más. Ujú. Había personas que había que reprenderle los demonios, ¿no? Porque el demonio tuvo parte, porque los demonios tienen parte cuando nosotros dejamos puertas abiertas. Y puertas abiertas también tiene que ver mucho con la parte de la sanidad interior, de la parte psicológica del ser humano, que es la mentalidad, en la mente. El Claro, proverbista dice en el Proverbios 4:23, disculpa, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. claro, Cuando está hablando del corazón, está hablando de la mente, de la ¿no? mente. Entonces, Ujú. muchas veces nosotros lo vemos desde un punto de vista solamente espiritual, sin tomar en perspectiva que la Biblia es muy clara, espíritu, alma y cuerpo. Mm. Entonces, pues partes esenciales que ignoramos, a veces estamos tan enfocados en la parte espiritual que ignoramos la parte de la sanidad interior. Nosotros tuvimos un caso hace un tiempo donde una persona estaba en las garras de demonios. Ujú. Tuvimos que intervenir con esa persona, libertarla en ese proceso, Ujú. pero parte del proceso de poder libertar a una persona también tiene que ver con confesar los pecados. Y cuando la persona comenzó a confesar pecados, empezó a hablar sobre falta de perdón hacia personas. Ujú. Y para poder libertar a una persona de demonios, que es la parte espiritual, Ujú. nota que también la Ujú. parte psicológica
y emocional están envueltas. Claro, claro. La puerta abierta, ¿no? Estamos hablando Ujú. de que no, todo es espiritual, o no, o lo contrario, no, todo es psicológico. Claro, No, yo claro, creo que es el buen balance de lo que puede hacer que una persona pueda ser sana. claro, Y como iglesia, nosotros ya, gracias al Señor, llevamos unos años en donde nos estamos instruyendo en la parte de la sanidad interior, hemos trabajado la parte psicológica, ya cuando es la parte psiquiátrica, que es la medicina la que interviene, también sugerimos a las personas que vayan a donde un psiquiatra y tomen sus medicamentos oportunos. Eso no te hace estar loco, eso no te hace ser una persona que no puede ser funcional en la vida. Simplemente estás padeciendo una condición que necesita ser medicada claro. en el proceso, ¿no? Todos tenemos un aguijón, ¿no? Como el apóstol Pablo, y hay unos que se nos serán quitados y hay otros que tendríamos que trabajar con él. Claro, Eh, o sea que estás diciendo que debe haber un balance entre las dos cosas. Cómo identificar lo que es espiritual, pero también identificar lo que puede ser también casos de salud mental. O sea, que claro, debemos ver no tal vez como era hace 30 años atrás, que todo era espiritual, pero también saber lo que es identificar lo que también es psicológico. es psicológico Saber y ese viceversa, balance. y Ese viceversa, balance, sí. ok. Que hay veces que Y pensamos que todo tiene que ver con la psicología y hay veces que claro, la persona puede estar en las mismas garras del infierno, claro. que le dejó un espacio al enemigo donde tomó ventaja. Claro, sí, porque también se puede todo muy, muy psicológico y también se cambia todo y quitar lo que también puede ser espiritual también. Entonces llegamos entonces en que las iglesias se vuelven centros de consejería o centros psicológicos, pero también la parte espiritual está presente. La Biblia es bien clara en eso, ¿no? Ujú. Y entonces yo creo que es el buen balance lo que va a lograr hacer que una persona pueda ser sanada en espíritu, alma y cuerpo. Entiendo, entiendo. Entonces, yendo por esa, y ya que me has dicho unas cosas complicadas, ¿verdad? Que me diste un ejemplo, ¿verdad? Mm. ¿Qué es lo más difícil que tú has hecho como pastor? ¿Verdad? Me estoy adelantando un poquito a las preguntas, pero que para ti, ¿qué es lo más difícil que tú has hecho como pastor? Y vamos ahora, no te limites nada más al caso de consejería, Mm. sino cuando tú escuchas esa pregunta que alguien te dice, como pastor, ¿qué es lo más difícil que a ti te ha tocado? Bueno, lo más difícil como pastor, como persona, Pastor. pastor, de Ajá. pastor, es en la traición que muchas personas nos hacen, el abandono que muchas personas nos hacen, el rechazo que muchas personas nos hacen a los pastores. Ujú. Y eso, bueno, tú puedes hablar de eso porque tú pastoreaste por un tiempo como pastor principal de esta iglesia, que es la que pastoreo yo ahora. En las personas, siempre se habla de los pastores que hieren ovejas, pero pocas veces se habla de las ovejas que hieren pastores. Ya. Y yo he tenido, nosotros como yo como pastor, he tenido rechazos en decenas y decenas de ocasiones, para no utilizar una hipérbole, ¿no? Ujú. Pero sí hemos tenido personas que ni te contestan los mensajes, y tú les llamas y nunca te devuelven las llamadas. Personas que tú les pides perdón y lo único que hacen es pues decirte palabras insultantes. Ya. Personas que hoy tú ayudaste, mañana son los que te atacan en las redes sociales. Personas que hoy están contigo, mañana están en otra iglesia hablando mal de ti. Todas esas cosas se dan y como pastor, por lo menos en mi caso, ¿no? No sé en el caso de los demás, en mi caso es lo más doloroso o lo más difícil que a mí se me hace es trabajar con la parte donde las personas atacan cruelmente a los pastores como si no fueran humanos. ¿Qué tú crees y yo me he puesto a pensar, ¿qué tú crees que hace ese switch en la persona de que todos llegamos, ¿verdad? Todos llegamos. Yo digo que todos llegamos como con ese génesis, ¿verdad? Ese primer amor, como decimos, pero tal vez hay personas que esto tal vez lo va a ver personas creyentes y no creyentes, pero ese génesis, ese principio, de momento llegamos a, ¿verdad? Esa costumbre de ir a la iglesia los domingos, luego empezamos a servir todos los domingos y de momento llega algo, ¿verdad? Que pasan cosas como la que tú dijiste. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tú crees que llega a eso? Yo creo que el creyente, o la persona que asiste a la iglesia, voy a utilizar el término de la persona que asiste a la iglesia, Ujú. porque no todo el que llega a la iglesia es un verdadero hijo de Dios. Ok.
Porque lo que nos distingue como hijos de Dios es que tenemos el carácter de Cristo y nos O sea, que tú dices que no todo el mundo es cristiano el que va a la iglesia. no todo el mundo que va a la iglesia es un hijo de Dios. Aquí hay Ok, gente, yo, las iglesias están llenas de gente que están hasta endemoniadas ok. y están en la iglesia, en la Ujú. iglesia. Yo he tenido casos de personas endemoniadas que han estado en la iglesia por años. Ya, Imagínate qué nivel. Pues, ya, ya. tú estás lleno de demonios, automáticamente no estás lleno del Espíritu Santo, porque las dos cosas no pueden coexistir dentro de tu corazón. La Biblia es muy clara en eso. Bueno, Eh, yo creo que lo que pasa es primero que la persona cuando llega a la iglesia y pues le interesa, le gustó la iglesia, le gustó el estilo de cómo se hace iglesia, ¿no? Porque cada iglesia tiene maneras de hacer iglesia. ujú, Luego que tú llegas, yo le digo a la etapa del Disney World. ok, Cuando tú vas a Disney, pues tú dices, ay, que todo es bello, todo es hermoso, mira Mickey Mouse, mira el Pato Donald, mira qué bonito todo, mira las princesas de Disney, mira los fuegos artificiales. Eso está perfecto porque tú no trabajas en Disney, tú visitaste Disney. ujú, Pero ya, el que trabaja en Disney ve todos los defectos de Disney porque ve todo lo que pasa backstage en Disney, ya, ¿no? Ve todo cómo es el castillo de Disney por dentro, que simplemente a lo mejor es un almacén. ya, Ve los disfraces de las princesas, pero cuando la muchacha se quita el maquillaje es horrible. ya, Entonces, las iglesias tienen esas etapas, esa etapa de la ilusión. Todo el mundo es perfecto, el pastor es perfecto, los hermanos son perfectos, los líderes son perfectos, hasta que comienzas a entrar en conocer la humanidad de la iglesia, ujú, porque ninguna iglesia es perfecta. ok, Entonces, cuando conoces al pastor Ramón, conoces al pastor Cheo, al principio todo es perfecto, hasta que comienzas a ver su humanidad, porque ninguno de nosotros como pastores tampoco somos perfectos. ya, Entonces, esa etapa es la que ahí es que se muestra la madurez del hijo, de la persona que verdaderamente tiene un encuentro con el Espíritu Santo, que ahí es que viene el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre. Ahí es que se denota si realmente tú estás conectado con la visión que Dios ha puesto en esa iglesia. ujú, Porque las iglesias tienes dos maneras de verla. La iglesia o la ves como una familia o la ves como un Walmart. ya. El, ¿Cómo con un Walmart? ¿Cómo es eso? Walmart es que si a mí no me dan lo que yo quiero de la manera en como yo quiero, pues yo me voy para el otro Walmart que tiene que ofrecer el producto que yo quiero, Ya, ya, ¿no? Y hay gente que es así, ¿no? Si ya, el pastor no predica de esta manera, si los líderes no son de esta manera, si esto no pasa en mi iglesia, si esto no pasa en esta iglesia, pues yo me voy para la próxima. Y ya, estar de iglesia en iglesia, porque el problema no está en las iglesias, el problema está en el corazón. ya. Y hay muchos. Estas cosas que tú dices, no todo el mundo lo, ¿verdad? No todo el mundo lo conoce y no todo el mundo lo sabe. Es como que el que entra, ¿verdad? El que empieza a familiarizarse en la iglesia, el que empieza a trabajar en la iglesia. Pero sin embargo, ¿qué tú le dices a esas personas o qué crees de esas personas? Como que llega el momento en que entran a la iglesia, empiezan a conocer esto y se desaniman. Ujú. Qué tú le dirías a esas personas? Cuando Que se llega desaniman cuando empiezan a ver estas cosas. cuando llega a ese punto, ese lo único que está alertándote es que tu vida espiritual no está sólida. Ok. Porque cuando mi vida espiritual es sólida, automáticamente yo me parezco a Cristo. Y cuando yo me parezco a Cristo, me lleno de su paciencia, me lleno de su amor, me lleno de su paz, me lleno de su gozo, me lleno de su palabra, que la Biblia dice, soportense los unos a los otros. Ya, Mira si el Espíritu Santo es tan extraordinario ya. que cuando tú no entiendes lo que le pasa a tu hermano y lo único que puedes hacer es soportarlo, porque lo dice, Ya, soportoselo unos a yo no tengo que entenderlo todo, pero sí puedo aprender a soportar a mi hermano en todo, ujú, ¿no? O ya, siempre y cuando obviamente pues no sea un proceso en donde te están hiriendo emocionalmente constantemente, palabras insultantes, unas actitudes horribles que en tu iglesia te están hiriendo genuinamente, porque hay gente, tú sabes, Cheo, que hay gente que por cualquier cosa se ofenden, claro, no son piqui piqui, esta generación de cristal más todavía. claro. Pero cuando genuinamente sí te están hiriendo, pues yo entiendo que tienes que partir, siempre y cuando pudiste comunicarte con los líderes y no hubo un consenso, una manera de ver las cosas desde un punto de vista en donde hubo el perdón, hubo la reconciliación y perfecto, ¿no? Pues cualquiera puede cometer un error. Ujú, El problema es que hay veces que las personas quieren que la gente sea paciente con sus errores, pero ellos no son pacientes con los errores de los demás. Mi esposa y yo, mi esposa, que es la pastora de la iglesia, que ella no es pastora porque es la esposa del pastor. Ella es pastora porque tiene un llamado pastoral.
Yo he sido testigo de su llamado, yo he visto su corazón pastoral, yo percibo el amor que ella tiene por las vidas, primeramente por Dios, por las vidas y por la iglesia. Los otros días ella me decía, no sabes cuánto yo amo mi iglesia. Háblame de eso, y eso es un punto teológico, ¿verdad? Que tal vez en diferentes culturas se puede un poquito entender de que le dicen pastora, tal vez en nuestro país, Puerto Rico, es un poquito normal, pero cuando nosotros llegamos a diferentes lugares, como que no es tan así, ¿verdad? Y cuando pastores, y cuando nosotros tal vez empezamos a estudiar la Biblia, empezamos, ¿verdad? Ya nosotros que somos pastores empezamos a ver diferentes puntos teológicos y empezamos a ver como que tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? Y podemos ver cosas que son, que pueden ir hacia los dos lados, ¿verdad? Y yo, ¿qué tú crees o qué tú entiendes sobre estas personas o que dicen, y ya veo que dice que viste el llamado de tu esposa y yo también, yo conozco a tu esposa, que realmente además del llamado, el punto bíblico sobre la mujer pastora. ¿Qué tú opinas de eso? Háblame del punto bíblico como tal. Yo creo que en un momento dado esto como que trascendió y como que hay diferentes posturas, ¿no? Dentro de la Biblia y todos tienen su postura sólida. En caso de las mujeres líderes o pastoras, yo creo que sí la mujer puede ser una pastora. Desde un punto de vista como el liderato, que es el caso de Priscila. En el caso de Priscila, Pablo en algún momento dice colaboradora, Priscila y Aquila, colaboradores míos del ministerio. Y la palabra colaborador en su original lo que significa alguien que hace lo mismo que yo. Okay. Que tan apóstol y pastor pudo haber sido Pablo, que como lo pudo haber sido Priscila. Algunas posturas dicen que Priscila pudo haber escrito el libro de los Hebreos. A mí me encantaría que se consiguiera ese tipo de detalles para que muchos se callaran la boca. Porque hay mujeres que pueden ser pastoras porque están pastoreando, porque están bendiciendo vidas y están guiándolas. El problema que tenemos, y ahora sí voy a sonar un poquito, pues puede ser que alguien se pueda molestar. El problema que tenemos algunas personas es que estamos más pendientes en lo que cargan las personas entre las piernas que en el llamado que Dios nos hizo, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y haciéndolos discípulos. No dijo, no, porque si son mujeres, tengan cuidado, ustedes no pueden hacer esto. Entonces, pues para unas cosas tenemos la gran comisión y para otras no. Entonces, esa es la parte que yo no logro entender. Y más cuando hay personas que se sientan, toman de su tiempo para tratar de argumentar y hacer su teología en todo este campo, cuando hay gente que se está perdiendo en la calle y hay gente que necesita a Cristo y que todo lo que debemos de hacer es por uno más para Cristo. Y lo que estamos pensando es en que si hay que quitarle a la mujer el título de pastora o hay que ponerle el título de pastor solamente a los hombres. Que me estás queriendo decir que esto tal vez no es tan importante estar peleando de esto. Yo creo que esto parece más los fariseos que otra cosa. Los fariseos se sentaban a estudiar la ley y a buscarle cualquier cosita para seguir estirando la cosa, estirando el chicle, ¿no? Estirando la goma de mascar, como dirían allá. Entonces, mientras hay gente que se está perdiendo. Supongamos que tú no seas pastor hoy, ni tu esposa, ni nada, tú no tuvieras ningún problema de congregarte con una mujer pastora. No, para nada. Si es una mujer llamada por Dios y es una pastora que me ama genuinamente, yo no tengo problema con eso. Porque al final y al cabo seguimos siendo vasos de barro, que es depositado el gran tesoro y que somos una herramienta de Dios. Es como en el caso de Yesenia Ten, que estuvo hace poco en Puerto Rico en un concierto de Oasis Ministry, que es un ministerio de adoración. Y el concierto se basaba en la mitad Oasis Ministry y en algún momento la pastora Yesenia Ten intervenía para predicar. Y a mí lo que me llama la atención es que el resultado fue 850 vidas para Cristo. Wow, sí. Entonces, ¿quién convirtió a esas personas? ¿Quién hizo que tuvieran convencimiento de pecado? El Espíritu Santo, ¿no? Eso es cristianismo 101, eso es Biblia 101. Entonces, al Espíritu Santo no le importa si a la muchacha la llaman pastora. Si es hombre o si sea mujer, claro. Sea hombre o sea mujer. Y entonces tenemos
perdona la expresión, tenemos 2 o 3 gordos en una oficina tratando de decirnos que no, que Ese es Ramón, el que está hablando ahora. no la puede llamar pastora, no le puede decir eso porque si esto, y entonces el Espíritu Santo salvando vidas a través Así de es. una que se supone que no le digan pastora. Ahí es, así mismo es. Entonces, mientras los gordos están metidos en una oficina buscando libros teológicos y no se ganan uno para Cristo, no Ujú, se ganan a nadie para Cristo, que es la gran comisión, ujú. pero sí tenemos tiempo para decirle a aquella que no es pastora y desacreditarle las redes sociales y por acá hablando mal de una persona que está ganando vidas para Cristo. Sí, te entiendo, te entiendo. Ahora, esto para terminar, hay un decir, mucha gente que no va a la iglesia, muchos inconversos, algunos tal vez que sí van a la iglesia y de otras religiones, dicen mucho esto, los pastores se roban el dinero. ¿Has escuchado mucho esto? Ujú. Te pregunto, ¿los pastores se roban el dinero? Bueno, a lo mejor habrá alguno que lo haga. Por lo menos yo no puedo hablar por otros, yo puedo hablar por los que yo conozco hasta donde tengo entendido, ninguno ni yo tampoco. Muchos de nosotros estamos haciendo el trabajo y muchos de nosotros ni siquiera tenemos un salario sustancial. Ahora mismo mi salario es público, yo no tengo problema con decirlo. Yo me gano $2,000 al mes. $2,000 al mes en Texas, en Fort Worth, Texas. Eso es una porquería. Claro, Eso no. Gracias a Dios que mi esposa es una mujer extraordinaria, súper profesional, igual que yo soy profesional. Yo tengo claro, un bachillerato en diseño gráfico y una maestría en teología. ¿Sabes? claro. Yo no estoy aquí por el dinero, yo estoy aquí por un llamado y porque amo a Dios y amo las vidas. En el caso de mi esposa, pues mi esposa es una súper profesional, una maestra que ya ahora es supervisora de maestros en un distrito, en unas oficinas, y entonces tiene un gran salario. Obviamente mi esposa es pastora a tiempo parcial porque tiene que dividir el tiempo con su trabajo. Pero Porque para los que no saben, no, María, pero para los que no saben, ¿cuántas horas trabaja un pastor? ¿Cómo? Eso es 10 minutitos, predique y ya, ¿verdad? el pastor tiene que estar disponible 7 días a la semana, las 24 horas al día. No ¿Verdad? sabes cuántas veces yo he sacrificado tiempo de mi esposa y de mis hijos por estar atendiendo gente que a las 2 semanas se van de la iglesia. Eso no es predicar los domingos y ya. No, no es predicar los domingos ni nada. Y además, predicar los domingos significa que te tienes que preparar en la semana. ¿Cuántas horas tú te tardas? 6, 7, 8, 9, 10 horas. Más estudio bíblico. Más estudio bíblico, más estar en los servicios, más estar en la oración, más ayudar a fulano, más que él tiene crisis matrimonial. Los pastores que no tenemos iglesias con equipos de trabajo, ¿sabes? Gente que le pagamos un salario para que estén aquí. Tenemos que hacernos cargo del audio, tenemos que limpiar la iglesia en ocasiones, tenemos que pintar la iglesia en ocasiones, tenemos que arreglar aquí, tenemos que hacer allá, tenemos que coordinar esto, tenemos que hacer los pagos de la renta. ¿Y cuán difícil son esas ofrendas? ¿Hacia dónde van? ¿Cuán difícil es? ¿En qué sentido? Las ofrendas, ¿hacia dónde van? Bueno, las ofrendas en nuestra iglesia van para poder pagar las ofrendas, para poder pagar el local, que nosotros pagamos $6,300 al mes. Agua, luz, de luz vino la otra vez, creo que como $600, $700 de luz. Un Eh, poquito más de cuando yo iba, donde yo estaba, ¿verdad? un poquito nada más, sí. Cuando tú me dejaste, aquello eran como Como, $1,200. como 1,200, 1,300. Ajá, y Y ahora como $100 de agua, ¿eh? $6,300 al mes, agua, luz, seguro, internet. Mm, Mantener las facilidades bonitas, porque la gente quiere las facilidades bonitas, pero con un yeah, dólar los domingos. yeah. Este, en mi salario, que son $2,000 al mes, a Yeah. veces se le da una ofrenda a nuestros líderes, los líderes que a veces tienen problemas económicos, pues están ayudándonos a avanzar la iglesia. A veces hay que darles una ofrenda para que ellos puedan subsistir y agradecer, honrar el esfuerzo que cada uno de ellos hace. Más trabajar con las vidas. Mira, pastor, me falta esto, no pude pagar la luz. Mira, que sé que enviar dinero a Matamoros, a nuestros viajes misioneros, a nuestras situaciones misioneras. Tenemos un orfanato que trabajamos, que se le envía un dinero todos los meses en Honduras, en Roatán. O sea que Eh, el dinero, la ofrenda, bíblicamente dice que la ofrenda, ¿verdad? Es un acto de adoración, ¿verdad? claro, Y, y ese acto de adoración, ¿verdad? Las personas lo dan y se ve, y por lo menos yo soy testigo y doy fe, ¿verdad? Que por lo menos en la iglesia, una nueva familia, yo lo he visto. Ahora cuéntame, yo he visto
cuenta otra vez dónde está la iglesia localizada. He visto que también tienes redes sociales, te he visto también ahí en TikTok haciendo tus cositas. Antes de irnos, Sí, pues, dime dónde están. como personalmente, pues como pastor, tengo en TikTok tengo una cuenta, Pastor Ramón Vélez, eh, en diferentes plataformas, como en YouTube, tenemos en la iglesia Una Nueva Familia, y ponemos todos nuestros servicios, las predicaciones, en Spotify también tenemos las predicaciones, en Apple Podcasts, estamos en varias plataformas, y pues ahí vamos, con el favor de Dios, avanzando la obra de Dios, porque todo lo que hacemos es por uno más para Cristo. Bueno, hermano, un abrazo, te quiero mucho. En el- Cuídate mucho.